Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos al Tablero en Mega TV. Es como siempre un placer, es un honor llegar hasta sus hogares o donde quiera que estén en estos tiempos de la movilidad, donde es posible observar nuestros productos audiovisuales a través de un teléfono inteligente, a través de nuestra aplicación Megacadena, a través de nuestra web www.megacadena.com.py, donde también están los puntos de contacto para observar en vivo y en directo Mega TV. Semana posterior a la gran festividad de Caacupé y semana posterior a la detonación de un escándalo que involucra aparentemente, con un enorme y sospechoso silencio, a la subordinación del Poder Judicial al Poder Político encarnado nada menos que en la persona de Horacio Cartes. La semana después de, y vamos a hablar de ambos temas esta noche en el Tablero. Never know how much I love you. Amigas y amigos, era febrero de este año 2025 y empezábamos con la querida doctora Katia González a caminar los primeros capítulos de La Hora de los Contras, cuando por interpósitas personas nos llega el audio, hoy últimos días muy popularizado y muy polemizado, donde se distingue la voz de quien sería el abogado Pedro Ovelar, muy cercano a Horacio Cartes. Dejó de ser apenas abogado para ser un miembro más de la mesa política del señor Cartes, presidente del Partido Colorado y hombre de una centralidad indiscutible en la política paraguaya, de lo que debe inferirse que si Ovelar hablaba de asuntos de alta importancia, hablaba de asuntos de alta importancia para Cartes. Bueno, en aquella oportunidad no nos fue posible a nosotros aceptar el material en los términos planteados, porque lo que decían quienes poseían ese material es que debía ser un riesgo de los periodistas, porque de otro modo Ovelar sabría de dónde venía la defección. Y aparentemente el contexto de la conversación no era precisamente el de los asuntos políticos de Cartes, sino alguna cuestión del interés particular del interlocutor, de la persona con la que habla Ovelar. ¿Ok? Entonces, que si no se encontrase una manera particular de hacer esta narrativa, la fuente sería descubierta en el acto, con probablemente peligrosas consecuencias para ese interlocutor del señor Ovelar. Bueno, han transcurrido, amigo, días desde febrero hasta diciembre, más de una decena de meses, y estamos con que el material ganó la calle. ¿Qué cambió de febrero a diciembre en el estatus de esa causa judicial que llevaba a esos dos hombres a estar en conversación? Uno de los cuales grabó, y eso es lo que se conoce hoy día, y si en algún momento sabremos cuál es ese contexto. Para que no queden dudas de qué estamos hablando, pues es esto, amigos. No, pero viste que finalmente, o sea, yo necesito esa información para procesarla. Mañana o pasado mañana voy a almorzar otra vez con Alderete, ya hablamos de esto. Me dijo que el presidente estaba viendo el tema con Derlis, y me dijo Alderete que si no era él, ibas a ser vos. Ya, eso fue ayer. ¿No? Y incluso estuvimos solucionando, ayer acá ya se solucionó el tema de la corte, que va ahí dicen Carolina y Garay. Y en el jurado se va a mantener Garay. Eso ayer acá en mi oficina se decidió. O sea, se gestionó. No se decidió, se gestionó. ¿Verdad? Entonces estamos, ese es el camino correcto, ¿verdad? Bueno, amigos, ¿qué se decide, qué se gestiona en la oficina particular de un abogado que termina causando impacto en cómo se conforma la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, o quién va al jurado de enjuiciamiento de magistrados? ¿Por qué se gestiona eso en espacios políticos?
cuando deben ser otros los criterios y deben ser hechos públicos, notorios y debidamente fundamentados y operados en tiempo y forma, no precisamente a la conveniencia de quienes desde la trastienda del poder político quieren influir sobre la justicia. Todo esto nos lleva al tema de la transparencia que nos debe la autoridad. Más sobre el hecho indiscutible que el poder político, el poder administrador y la administración de justicia, ejecutivo, legislativo y judicial, son interdependientes. Pero esa interdependencia debe ser transparente. Claro que el presidente de la República podría convocar como cabeza del Poder Ejecutivo a miembros de otros poderes, cabezas de otros poderes, y de hecho ha sucedido esto. ¿Recuerdan aquella reunión dominical, no sé vinculada con qué suceso en particular, en la que estaban en ropa de calle porque fue una convocatoria de emergencia y ahí estaba el presidente Peña, ahí estaba el señor Alderete probablemente como pivot entre la mesa chica de Peña, cuya interlocutora era Lea Jiménez, y del otro lado la mesa política de Cartes. Bueno, entonces estaba Peña, estaba Alderete, estaba Beto Ovelar, entonces presidente del Congreso, estaba, no sé quién en representación de la Corte Suprema, pero seguro estaba Emiliano Rolón Fernández también en tenida informal. Fotografía, se publica una cumbre de poderes para hablar de determinados temas. Más allá de poder interpelar o no a las autoridades para saber en profundidad de qué hablaron y qué pactaron y de qué manera en ese pacto nadie entra en el terreno legal y jurisdiccional de nadie. Eso pasó. Ahora esto también pasó, donde aparentemente el presidente Peña fue no más que un anfitrión que recibió a los poderosos invitados que tuvieron una conversación, no con Peña, sino con Cartes. ¿De qué hablaron? ¿Qué cosas comprometieron y operaron? Ya está, como quiero volver para atrás, el tape. Ayer acá en mi oficina se decidió, se solucionó el tema de la Corte. A ver si le damos play otra vez a esto, por favor. Ayer acá ya se solucionó el tema de la Corte, que ahí dicen Carolina y Garay. Y en el jurado se va a mantener Garay. Eso dice el Carolina y Garay, eso ayer ya se arregló ayer en mi oficina. La oficina del señor Ovelar. El señor Ovelar es un superministro del Poder Ejecutivo, es un agente libre con potestades, con amplias facultades para negociar asuntos de interés político y de necesidad operativa y administrativa del sistema de justicia. Bueno, de todo esto queremos hablar con el abogado Federico Legal Aguilar. Él es un activista por el libre acceso a la información. Alguien que aboga por el acceso libre y fluido a todo aquello que sea de interés público, incluidas estas actuaciones que no deberían tener este marco, que no deberían ser operadas en oscuras oficinas, sino ser cosas hechas a la luz del día y con propósitos para el bien colectivo. Federico, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar contigo en este espacio. Bueno, qué enorme y complicado y sazonado este espagueti de lo político y lo jurídico, sentándose a una mesa de reunión secreta, nada menos que en la sede de la residencia presidencial. ¿Cuánta opacidad cuando el reclamo público es transparencia y responsabilidad? Accountability, como dicen los gringos. Totalmente. Para recordar el ejemplo que diste, esa reunión que convocó el presidente Santiago Peña, la primera cumbre de poderes, fue tal vez paradójicamente para hablar sobre la estrategia nacional contra la corrupción que fue, difundida posteriormente. Eso fue un día domingo en un horario inhábil, día inhábil, pero
Eso demostró al menos dos cosas. Primero, que los asuntos oficiales del Estado pueden tratarse naturalmente en días inhábiles, en horarios inhábiles. Eso es absolutamente normal. Pero un tema central es que el espacio de Emburu Villarroa es un espacio donde también se tratan asuntos oficiales. Es decir, y esto es muy relevante, Quique, porque el caso que voy a estar hablando, este caso judicial que estamos debatiendo ahora, uno de los argumentos que se utilizó es que Emburu Villarroa es un espacio de residencia privada del presidente de la República. Con ese solo ejemplo, ese acto que mencionaste, se demuestra que esto no es así. De hecho, que Emburu Villarroa normalmente es utilizada para tratar asuntos oficiales, para recibir a personal diplomático, a ministros, ahí se promulgan leyes, etcétera, etcétera. Es decir, y también hay oficinas administrativas del Estado como la oficina de la primera dama, etcétera. Quisiera recordar incluso que el año pasado nosotros, un grupo de personas pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, nos reunimos en una oficina en Emburu Villarroa con autoridades del Poder Ejecutivo, la ministra Mariana Saldívar, el ministro Villate, etcétera, para tratar sobre el tema de la famosa ley de ONGs. Posterior a esa reunión, inclusive eso fue objeto de un pedido de acceso a la información, y en ese momento el Poder Ejecutivo publicó esa información, publicó quiénes asistimos, qué temas tratamos, quién convocó a esa reunión, dónde fue, etcétera, etcétera. Todo eso fue público. Ahora el tema un poco de debate es sobre las visitas que recibe el presidente Santiago Peña en su espacio de Emburu Villarroa, en su domicilio, entre comillas, privado. Tenemos que tener en cuenta que todo ingreso, todas las personas que visitan Emburu Villarroa se anotan en una planilla de ingreso. Y naturalmente las personas que van a ingresar tienen que pasar por todo un dispositivo de seguridad. Eso es indiscutible. Ahora el tema está, la discusión es ese registro de visitantes, sean horarios hábiles, inhábiles, en días hábiles, inhábiles, en agenda oficial o no oficial, ¿es o no un registro público? ¿Es una información pública? Eso es lo que hoy día estamos debatiendo judicialmente tras un pedido de acceso a la información hecha por Hugo Portillo, donde básicamente solicita las planillas de ingreso y egreso de visitantes a Emburu Villarroa, y tiene una particularidad este pedido de acceso a la información, que expresamente señala que si hubiese algún dato, alguna información que esté alcanzada por algún motivo de seguridad nacional, por ejemplo, algún agente de la Secretaría Nacional de Inteligencia, la SENAT, que sea por algún tema de seguridad, de temas de inteligencia, lucha contra el terrorismo, etcétera, que esa información sea efectivamente reservada. Pero el resto de la información, por ejemplo, de visitantes, por ejemplo, de empresarios u otras personas, que esa información sea efectivamente divulgada. Bueno, esto por supuesto, este pedido de información fue hecho al gabinete civil de la presidencia. El gabinete traslada este pedido de información al Ministerio de Defensa Nacional y sacan una resolución denegando este pedido, argumentando principal y esencialmente en temas de seguridad nacional. Esto generó que Hugo vaya a la justicia a través de un amparo de acceso a la información, y recientemente hemos tenido una resolución del Juzgado de Ejecución Penal número 4 de la capital, donde tras una intervención también de la Procuraduría General de la República a través de un encargado de despacho, que cuestionamos también su legitimación procesal en el caso, pero ese es un tema secundario,
básicamente alegan también el tema de la seguridad nacional e invocan una resolución de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Es una resolución que salió en febrero de este año, luego de que se haya, digamos, descubierto el tema de la mansión de Peña en San Bernardino, etcétera. Elaboran una resolución donde clasifican como un tema de seguridad nacional el tema de los ingresos y ingresos de las residencias de Peña o en cualquier lugar donde el presidente de la República se encuentre. Esto, por supuesto, que tiene serios reparos, porque una resolución administrativa no puede crear una reserva, ni siquiera invocando seguridad nacional. Eso solamente puede estar establecido en una ley. Y también el juzgado que resolvió este caso invocó un segundo tema, que es la privacidad o la intimidad del presidente de la República, donde dice que Muro Villarroa básicamente es un espacio estrictamente privado y utiliza esa expresión literal. Y es ahí donde nosotros... Una cuestión que es muy ampliamente discutida por innumerable cantidad de registros de actividades oficiales, nacionales, internacionales, resolución de conflictos. Aquella vez que Peña lanzó Hambre Cero. Recuerdo perfectamente que Peña lanzó Hambre Cero una luminosa mañana de febrero en la fachada litoral del Palacio y dijo: tengo acá en mis manos este papel de la Contraloría General de la República que dice que el 95% de los fondos para la alimentación y el apoyo escolar que van a la mano de los municipios se roba. Solo el 5% llega, vamos a tomar el 100% y vamos a empezar. Bueno, lo cierto es que hubo una revuelta de los intendentes que ¿cómo nos estás tratando de ladrón? Vos vas a tener problemas, vas a tener muchos problemas, compañerito. Y creo que menos de una semana después, en un amplio espacio de la residencia presidencial en Muro Villarroa, son recibidos 30 o 40 municipios a los cuales Peña les promete una modificación de la Constitución Nacional para beneficiarles con el impuesto inmobiliario. Después de decir, no, por favor, yo no digo que ustedes son ladrones, solo que falta el 95% de la plata. En fin, situaciones de carácter multitudinario como eso discuten por la vía de la práctica, que si eso está establecido en algún papel y ese papel está mintiendo y colisiona con la realidad todos los días. Se publica la agenda oficial del señor presidente de la República. A las 14 horas recibe la ministra Claudia Centurión, a las 16 horas al señor Hilo Moreno, etcétera, etcétera. ¿Dónde? En Muro Villarroa. Entonces, así mismo. De hecho, ¿de qué estamos hablando? Uno de los temas que alega la Secretaría Nacional de Inteligencia es que inclusive si se diera parte de la información que solicitamos, una parte, eso podría revelar patrones, podría revelar datos que podrían ser utilizados por el crimen organizado. Y por lo tanto, dice también ahí la Procuraduría que somos funcionales a eso, etcétera. Bueno, eso ya es un tema, digamos, folclórico. Pero lo paradójico de esto es que justamente como estás diciendo, diariamente se publica la agenda oficial del presidente, vemos reuniones oficiales, no solamente en Muro Villarroa, sino fuera, lugares públicos donde él está con gente que por supuesto tiene que tener toda una cadena de seguridad, dispositivos de seguridad, eso es indiscutible. Pero lo paradójico es que dicen que si se revelase parte de esa información podríamos estar dando pie a que se detecten patrones. Y ahí nos preguntamos, ¿y acaso con la publicación de la agenda oficial o de dónde se mueve el presidente o inclusive esos viajes internacionales no estamos también revelando patrones que pueden ser utilizados por el crimen organizado? Es decir, un absurdo monumental que cae por su propia lógica. Claro, Federico, pero también también hay un poco un efecto copycat.
Viste que hoy lo que le queda bien a estas derechas sin yodo es emular todo lo que hacen las derechas duras, lo que hace Milei y principalmente lo que hace Trump. Trump ya declara o Bukele, una dialéctica amigo-enemigo. En El Salvador del señor Bukele, si un periodista pregunta el uso del dinero en una licitación para una obra, pasa a ser tratado, no como periodista, sino como espía. Entonces hay también una adopción a decir, amigos de Washington, ustedes que son duros, nosotros somos tan duros como ustedes, y los que preguntan cosas, impertinencias sobre la privacidad del presidente de la República, tienen probablemente las peores intenciones, vamos a protegernos con un muro y el que trasponga un pie y va a ser declarado un traidor a la patria y se va a encontrar con todo el peso de la ley. Esta simulación de una derechización, pero que finalmente habilita violencias. El gobierno que caracteriza como un enemigo peligroso y malicioso a aquel que le está pidiendo transparencia, que es básico. Totalmente, Quique. Y de hecho ¿qué es lo que permite en definitiva acceder a estos registros, más allá de todas las hipótesis que podamos enarbolar, ¿sí? Potenciales conflictos de intereses, presuntos hechos de corrupción, que son hipótesis válidas que por supuesto el periodismo de investigación puede llevar adelante, pero tú tienes que forzar a que haya lo que mencionaste al comienzo, rendición de cuentas, es decir, el deber de explicar. Por supuesto, no está prohibido y sería absurdo que esté prohibido de que el presidente reciba a quien sea en su domicilio privado, en Burú Villaroga, privado entre comillas, pero lo que sí existe es un deber de rendir cuentas, de explicar por qué, para qué, en qué circunstancias, si fue una reunión simplemente de amistad, por qué se da en este tiempo, en este contexto, justamente donde hay licitaciones importantes, etcétera, etcétera. Y por supuesto es rol del periodismo hacer preguntas que molesten. Sería absurdo que el periodismo de investigación tenga que hacer, digamos, un trabajo obsecuente al poder. Y de hecho que esto es lo que, sí, por supuesto, vemos en esta reacción de altas autoridades políticas de países vecinos, el presidente Milei que tiene un discurso bastante hostil contra los medios de comunicación, contra los medios de prensa, etcétera. Pero aún así, por ejemplo, un tema que hemos puesto como análogo, en este caso judicial, es que en la Casa de Olivos existe un registro público de quienes ingresan. ¿Y para qué lo hacen? Eso destapó el tema de las fiestas en la pandemia, en la época de Fernández, lo que precipitó posteriormente su derrota o la derrota electoral del kirchnerismo, etcétera. Y actualmente ese registro sigue siendo público. También eso, por ejemplo, reveló el caso de Españolo, el ex ministro de Milei. Y bueno, son, digamos, dinámicas de la vida pública, de la vida política, y que fuerzan a que, por supuesto, estas autoridades tengan que rendir cuentas. Ese pretendido derecho a la intimidad, que por supuesto no vamos a desconocer que todas las personas tienen, pero tratándose de altísimas autoridades, eso disminuye drásticamente. Y al ser una decisión propia del presidente de la República de llevar asuntos oficiales en días inhábiles a Burú Villaroga, bueno, ese umbral de intimidad disminuye drásticamente en consecuencia, por una decisión propia y por actos propios del alto mandatario. Entonces, bueno, ahora este caso que estuve mencionando está en instancia de apelación porque hemos perdido en primera instancia con una resolución bastante cuestionable del Juzgado de Ejecución Penal número 4, con afirmaciones que consideramos bastante arbitrarias, bastante dogmáticas. Nosotros sí queremos señalar de que el interés de seguridad nacional, por supuesto, es un interés legítimo que eventualmente puede bloquear el acceso a la información en circunstancias muy particulares. Ahora nosotros nos preguntamos cómo parte de la información que hemos pedido, porque
reitero, nosotros mismos hemos señalado, en realidad no nosotros, sino el peticionante Hugo Portillo, señaló que si hubiese algún alcance que afectare a la seguridad nacional, bueno, que eso se reserve, pero no el resto de la información. Y ahí nos preguntamos cómo información de un empresario, grupo de empresarios o intendentes que participaron en esta reunión con el presidente Peña u otros visitantes, cómo eso va a comprometer la seguridad nacional. Se supone, reitero, que quien ingresa a esa residencia ha pasado por un dispositivo de seguridad, es decir, no cualquier persona llega e ingresa a Muro Villarroa. De hecho, los colaboradores, quienes trabajan ahí, inclusive están sometidos a acuerdos de confidencialidad, pero no quienes visitan Muro Villarroa. Por ejemplo, en esta reunión que comenzamos diciendo al comienzo de la Cumbre de Poderes, ¿cómo se le va a someter a un acuerdo de confidencialidad al ministro de la Corte Suprema de Justicia? En ese momento era Diesel. Es decir, sería un absurdo monumental. Y de quienes son visitantes, entre comillas, privados, ni siquiera se ha pedido información sobre los familiares o el entorno privado que pueda residir en Muro Villarroa, sino visitantes externos. Visitantes que pueden visitar por X motivo, pero tiene que haber un deber de rendir cuentas, aunque sea en horario no hábil. Eso es indiscutible. Estamos en un contexto donde todos conocemos una denuncia pública, una persona ex de confianza del presidente de la República que hizo denuncias serias que nos ponen en un contexto donde toda esta información o todas las hipótesis que se puedan elaborar en torno a esas circunstancias son de interés público y bueno, es deber de la Presidencia de la República ir explicando las situaciones, desechando las hipótesis, confrontando, argumentando, etcétera, pero no eludiendo la transparencia. Eso es lo que estamos hoy día cuestionando en este caso. Federico, muchísimas gracias por esta conversación. Hay que insistir, aunque sea caminar en la cornisa con viento en contra, aunque sea escupir al cielo, hay que seguir diciéndolo. No son meras expresiones de deseos, es una cuestión fundamental en la confianza, que de confianza, estás facultado para hacer algo, pero yo te voy a controlar. Confianza. Para construir confianza pública hay que ser transparentes. Ayer, hoy y siempre. Muchas gracias, Federico. A vos, Quique, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, tengo a la vista por acá, un segundito, voy a acomodar un poco los tantos, porque está interesante, está largo este bloquecito, pero tengo por acá la estrategia anticorrupción, Nanga y Guto y Tereiningo, los enunciados de la estrategia, que fueron consecuencia, amigos, de una cumbre de poderes que hubo y que hoy es una web súper churrísima. Ahí está, los ejes de trabajo, si ustedes alcanzan a leer, el primer subítem se llama transparencia. Bueno, o dice transparencia, me parece que tengo que ir al oculista. Mientras tanto, vayamos a una pausa. Señoras y señores, estamos en la semana posterior a la gran festividad mariana de Caacupé, que ejerce todos los años un poderoso magnetismo convocante de multitudes, y esas multitudes validan la vigencia de la Iglesia Católica Paraguaya como un elemento aglutinador, como un espacio de contención espiritual, de reivindicación de la identidad nacional paraguaya. Ustedes recuerden que en el preámbulo constitucional
Si bien la Constitución declara la laicidad del Estado paraguayo, reconoce el rol de la Iglesia Católica Paraguaya en la formación de la identidad nacional. Y sin dudas, ese tipo de elementos convergen en esa fiesta multitudinaria donde lo profano y lo sagrado se dan un abrazo. Y sobre todo en estos tiempos de desconfianza, donde construir una casa significa comprar un poco de alambre de púa, tener un yaguaguazú dispuesto a morderle a todo, de tu suegra para arriba, en fin, estos tiempos de desconfianza en los que vivimos en edificios y no conocemos a nuestros vecinos, Caacupé nos recuerda el país que fuimos y que quizás somos todavía, un colectivo amable, adaptable, de aceptación del otro, que no es poca cosa, es un mensaje de paz implícito en la actitud de las personas. Y más allá de nuestras confesiones religiosas o de nuestra capacidad de controvertir a veces con la iglesia, hay que reconocer que esta capacidad de convocatoria es emocionante, ver decenas de miles de paraguayos unos con otros caminando, a veces un poco atropelladamente, pero en confianza. El poder ir con tu hijito en brazo, con tu abuelito, caminar entre las multitudes y saber que va a estar bien cuidado porque todos nos vamos a cuidar a todos. Ese encuentro que converge sobre el corazón místico de Caacupé es un poco el ideal del país que hemos sido, que parcialmente seguimos siendo y que podemos perfeccionar. Un Paraguay del Yuaujú, desde la aceptación de lo diverso en lo colectivo. A Caacupé siempre hay que agradecerle eso, y en esta ocasión queremos mirar ese fenómeno a través de los ojos de alguien que es, digamos, parte del capital intelectual de la Iglesia, desde el sector laico, ayudando a pensar, a gestar espacios de reflexión, a gestar iniciativas, y que ha sido también un director de Radio Cáritas, de la querida Radio Cáritas, de muy feliz memoria, el doctor Roque Acosta, a quien ya saludamos. Roque, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique. Buenas noches a la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Bueno, ya acá Pepe Roque. Ye, pero ñande judío. Sí. Estaba escuchando tu introducción fantástica, Quique. El artículo 82 de la Constitución Nacional, en la que dice, el que dice, se reconoce el protagonismo de la Iglesia en la formación histórica y cultural de la nación. Y el artículo 24 de la Constitución es el que dice, quedan reconocidas la libertad religiosa, la de culto y la ideológica, sin más limitaciones que las establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna confesión tendrá carácter oficial. Y un párrafo especial en el artículo 24 que dice, las relaciones del Estado con la Iglesia Católica se basan en la independencia, cooperación y autonomía. Es decir, tal como dijiste, si bien es un Estado laico, no se puede despojar ni negar lo que es su piel, su corazón, que es la fe católica, que conformó lo que es el paraguayo y el Paraguay. Eso por un lado. Y por otro lado, Quique, el tema de la confianza que mencionaste. Es interesante que los estudios, sobre todo del Latino Barómetro, muestran los niveles de confianza en las instituciones. Y la del 2020, al menos la del 2024, no hice esa comparación. La confianza interpersonal era de apenas un paraguayo confiaba en otro paraguayo. De 10 paraguayos, un paraguayo confiaba en otro paraguayo. Es decir, el 10% nada más. Significa que habría que poner un poco entre paréntesis el tema de la confianza que tenemos entre nosotros los paraguayos. Naña confiabeo yo, como dijiste, y en el otro extremo está la Iglesia Católica, y sigue siendo eso, y en todos los estudios, ya sea del Latino Barómetro o estudios que se hacen
en otros ámbitos, tanto a nivel internacional como a nivel local, la Iglesia Católica es la institución de mayor confianza para la sociedad paraguaya. Y ese es un capital demasiado importante y es también, como yo les suelo decir a los obispos y en otros espacios de iglesia, es como la parábola de los talentos. Si se nos entregó eso es para hacerlas producir y no para enterrar, porque se nos pedirá cuentas de eso en su momento. Disculpame que yo introduzca el tema. Ya parezco algunos entrevistados que tuve yo en su momento. No le dejan preguntar al periodista. Roque, este año, yo no sé si los que estamos en el mirador periodístico miramos con una mezcla de telescopio con lupa, que amplificamos demasiado y sobrevaloramos demasiado algunas cuestiones. Así que vos que tenés este ADN de periodista y corazón de hombre de la iglesia, quizás tengas el mix perfecto para orientarme en esta situación. ¿Debo sobreinterpretar la ausencia masiva de referentes del poder político en esta misa del 8 de diciembre? ¿Tengo que colocarlo en el canasto de que el Partido Colorado está estableciendo lazos con iglesias católicas, con iglesias cristianas vinculadas con el neopentecostalismo, con el nacionalismo cristiano norteamericano, de discurso duro, mucha Biblia bajo el brazo, pero son capaces de empujar al vacío a millones de personas porque son amarillos, verdes, rojos, esa yestirá y carapé y quirá, todo el que sea diferente al molde eurocéntrico los tiran al mar, pero con Biblia y Yibabipe. Hay un divorcio de la política paraguaya dominada por la agenda del señor Cartes, por el poder político del señor Cartes, y esa ausencia no es casual. Ellos ya se congregan y tienen coincidencias con otro sector religioso y sus relaciones con la Iglesia Católica seguirán siendo de protocolo, pero ya no admitiendo la capacidad de crítica y de ejercicio de reflexión sobre la realidad que siempre caracterizó a la dinámica de contacto entre el poder y la Iglesia. Es una pregunta que no me la he hecho y por consiguiente no tengo una reflexión consolidada sobre ese aspecto. Sí, puedo decir que la potencia de la Iglesia Católica sigue siendo importante, su voz o molesta o conforta, pero sí, hay una especie de vivencia de la fe, porque el presidente de la República se declara católico y muchos de los ministros se declaran católicos. Creo que el propio Cartes se declara católico, pero por otro lado, de un acto católico pasa a un acto de la Iglesia de la adoración familiar de Abreu, y así en otros políticos. Desde hace un tiempo se ve esa vinculación, sobre todo con esa congregación religiosa, la iglesia, no recuerdo exactamente el nombre, de adoración familiar, y otros grupos evangélicos, pero no tanto, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica sigue teniendo su peso específico que los políticos no pueden ignorar, no quieren ignorar, aunque sus actitudes podrían demostrar lo contrario. Y esta ausencia, yo suelo decir que de repente es más conveniente que adopten públicamente sus posturas. El que va a misa, que vaya a misa por convicción y no por conveniencia política, ¿verdad? Y no es obligación que a CUPE vaya o a CUPE vayan los políticos. Era una tradición
que ahora están abandonando, no sé por qué, ellos, los políticos, la cabeza actual de la política paraguaya, pero como dijiste muy bien, Quique, y lo señaló el obispo de Caacupé, Monseñor Valenzuela, como nunca el pueblo paraguayo se volcó a Caacupé y mostró la potencia que es la fe católica. Roque, el epílogo de la misa de Caacupé también tenía una cápsula muy aguardada, que quizás estratégicamente vos me explicarás un poco la diferencia entre lo ritual y lo pragmático, que era el desarrollo casi completo de la misa, con su homilía también potente, pero digamos con referencias un tanto parabólicas dentro del lenguaje que habitúa la iglesia. Y después había un pequeño módulo donde venía la carta pastoral, en este caso del obispo de Caacupé, como diciendo: aquí voy yo, estas son mis ideas. Aniquen apende posible con el corpus de la iglesia, coaco shehina, la amoñeta co asunto coapeja, upei o pa la misa, ¿verdad? Los últimos avisos parroquiales, podemos retirarnos en paz, ayepa. Pero había un pequeño módulo donde el muy querido, este gran patriota que es Ricardo Valenzuela, nos leía unas cartas muy valientes y muy oportunas, que eran casi como una carta de navegación de año en año. Este año cambió el formato y ya es, digamos, un mensaje corporativo de la Conferencia Episcopal Paraguaya, un documento muy rico también para trabajarlo en cualquier ámbito que uno quiera, porque no precisamente es la idea de la iglesia, sino hay un trasfondo muy humano y muy actual que conecta transversalmente a toda la sociedad paraguaya. Lo que se plantea en este documento es válido para todos y no solamente para los católicos, Roque. Esa es la idea de esta carta pastoral sobre el bien común. Es más, la elección misma del tema, el bien común, es una reflexión que se viene trayendo en la iglesia, en la conferencia episcopal y en espacios donde estamos laicos reflexionando sobre este tema, que ya lleva más de un año. O sea, no es una cuestión improvisada. Salió en una semana porque Ricardo Valenzuela no iba a poder tener su propia carta por motivos de salud, ¿verdad? Este tema del bien común ya fue trabajado de manera sistemática en diversos espacios pastorales de la Conferencia Episcopal Paraguaya, donde no solamente participó la pastoral social, también estaba la pastoral bíblica, el equipo de pastoral propiamente de la Conferencia Episcopal, la pastoral de liturgia, varias pastorales que nos unimos, digo, porque yo estoy como asesor en la Pastoral Social Nacional, y encima de eso, con un grupo de intelectuales laicos muy capaces, muy potentes, cada uno en su propia disciplina, que han ido reflexionando y finalmente contribuyeron con los obispos en la formulación de esta carta pastoral, no en la formulación, sino en proveer insumos y reflexiones que son asumidas en parte en esta carta. Así es que esta no es una cuestión improvisada, sino pensada, y tan pensada que, bueno, la carta pastoral solamente es una parte como hoja de ruta para el próximo año 2026, pero con la posibilidad de que se prolongue al 2027, 2028, y el objetivo es que el bien común sea un tema de reflexión y de discusión y de acción para la sociedad paraguaya, porque estamos en una sociedad donde el tejido social está muy debilitado y la participación, por consiguiente, está muy debilitada. Y necesitamos sacudirnos de la modorra
porque como dijo Monseñor Ricardo Valenzuela en su homilía, estamos tocando fondo en este tema de la corrupción. Y la corrupción no está siendo tomada como pecado por los que se consideran cristianos, pero además se apela a la conciencia ciudadana, no solamente al que es bautizado, sino también al que no es bautizado, porque finalmente la calidad de vida o la falta de calidad de vida afecta a cualquier ciudadano sin distinción de credo ni partido político. Y entonces es una invitación a la acción donde los obispos dicen, nosotros ponemos esto y les señalamos algunos hitos, pero caminemos como pueblo en esto, ¿verdad? Entonces se dio la coyuntura, porque esta carta fue trabajada sobre todo en la asamblea plenaria ordinaria de los obispos del Paraguay en la primera semana de noviembre, donde se reflexionó a fondo, donde se hizo la redacción final, se siguió trabajando y se decidió que la lectura sea en Caacupé. Coincidió nomás que el tema de la salud de Monseñor Valenzuela también, pero ya estaba previsto que sea en Caacupé la lectura de esta carta. Roque, y coincidencia o no, de todos modos, sería poesía de la cronología. Se toma el bien común, que es un concepto sobre el cual se profundiza en el Concilio Vaticano II, y cuando se da a conocer Gaudium et Spes, alegría y esperanza, esa, no sé si se dice promulgación, vos me corregirás el término teológico, se da a conocer el 7 de diciembre de 1965, hace 60 años, un documento, un documento basal de la interpretación que del mundo y de sus dinámicas hace la Iglesia Católica en los tiempos de Pablo VI, el Concilio Vaticano II. De hecho, el Concilio Vaticano II tiene su solemne cierre el 8 de diciembre de 1965. Y sí, el documento Gaudium et Spes y Lumen Gentium también, porque uno es el tema de la relación de la Iglesia con el mundo y el otro es la Iglesia misma, pero también allí se refiere al tema de que la salvación es una cuestión que tiene que ofrecerse al mundo. Por eso Dios se encarnó a través de Jesús, que vamos a celebrar en estos días de Navidad. Y el Concilio Vaticano II le dio un impulso decisivo a la presencia de la Iglesia en el mundo. Y muchos dicen, y yo no quiero irme más a la Iglesia porque hablan de política. Y la política, como dice el magisterio de la Iglesia, es la expresión más alta de la caridad, porque es el servicio al bien común. Debe ser el servicio al bien común. Y hay que meterse en política. Pero a mí me hace piní cuando leo que Lula llora cuando la FAO declara a Brasil fuera del mapa del hambre. Que Lula llora y se siente feliz cuando el tema de la educación puede ser impulsada. ¿Por qué no podemos tener nosotros mandatarios o gente de política? Yo no sé si Lula es católico o no, no importa eso, de qué religión sea. Lo importante es que tenga la noción del bien común y sobre todo la noción de que todos tenemos derecho a vivir dignamente, que es lo que la Iglesia pregona. Pero sí, coincide el 8 de diciembre con la promulgación solemne o la culminación solemne del Concilio Vaticano II con todos sus documentos fundamentales en el año 1965, el 8 de diciembre, con San Pablo VI, que para mí fue el Papa más grande del siglo XX. Querido Roque Acosta, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos que se nos hacen escasos frente
a la magnitud del tema y sus profundas implicancias. Aprovechando un poco la fiesta, te mando un abrazo muy grande con mi gratitud por tus muy significativas colaboraciones a lo largo del año. Muchas felicidades por todo y gracias por todo también, Roque. Gracias, Quique, y siempre a las órdenes, y sobre todo, este es un tema que da como para ir diseccionando y conversando en varias oportunidades. El doctor Roque Acosta, un hombre que no sé si decir está sentado a la derecha de Dios Padre, pero pega lento, ¿verdad? Ahí cerca del cardenal, una voz sabia, prudente, discernida y muy experimentada. Un hombre docto en ciencias de la comunicación que lleva su buen saber y entender para que la Iglesia pueda hablar en un lenguaje claro, potente, nítido y de amplio alcance, debido a que conserva sus virtudes multitudinarias, su capacidad de impactar profundamente en la población de Paraguay, que es un país que sigue siendo mayoritariamente cristiano y mariano. Vamos a una pausa, amigos y amigas. Bueno, amigos, amigas, vamos a despedir este capítulo de El Tablero agradeciéndoles la sintonía. Y como hemos venido siguiendo las elecciones en Honduras, el país más pequeño de Latinoamérica y que guarda muchas similitudes con el Paraguay, sobre todo por la concentración de la riqueza y el bipartidismo político muy fuerte que pocos años atrás fue roto por una tercera fuerza, que es la que tiene hoy en la presidencia a Xiomara Castro. ¿Cuánto ha transcurrido? Creo que ya son 2 semanas de las elecciones y todavía no se conoce el resultado. Y cuidado que votaron con máquinas, y cuidado que llegaron muchos reportes emitidos por las máquinas en los locales de votación que arrojaron resultado 0. Es decir, supuestamente en esas mesas nadie votó. Y es una enorme cantidad de certificados de votación con voto 0. Cuidado con la votación electrónica, cuidado con el hackeo, cuidado con la influencia de grandes poderes hemisféricos que están queriendo direccionar resultados políticos. Paraguay va rumbo a un ciclo importante de elecciones. Más vale que los medios tecnológicos sean fiables. Y si no, creo que estamos a tiempo de poder espantar esos demonios si como ciudadanía reaccionamos todos, sin que nadie se quede en su casa, todos a la calle a protestar y a generar cambios. Buenas noches, muchas gracias.